Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una historia que, de verdad, les va a dejar con la boca abierta. Algo que involucra a dos de las estrellas más queridas de Turquía, Can Yaman y Demet Özdemir. Ya saben que a mí me encanta traerles las primicias, las anécdotas más jugosas y las noticias que realmente nos hacen vibrar, y esta, créanme, no es la excepción. Prepárense para una montaña rusa de emociones, porque vamos a hablar de cómo Can Yaman, nuestro querido galán, parece haber intervenido en una situación bastante delicada, salvando a Demet Özdemir de lo que podría haber sido un terrible engaño. Si han leído bien, un estafador al último minuto. ¿Cómo sucedió? ¿Quién estaba detrás? ¿Qué papel jugó Can Yaman? Todas estas preguntas y muchas más las vamos a desentrañar en este vídeo. Así que si son fans de Can y Demet, si les gusta el drama, la intriga y las historias con un final feliz, asegúrense de quedarse hasta el final. Y antes de sumergirnos de lleno en esta fascinante historia, no olviden darle ese botoncito rojo de suscribirse, que ven por ahí abajo y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Comenzamos. Imaginen la escena: Demet Özdemir, una de las actrices más exitosas y deseadas de Turquía, rodeada de admiradores, de proyectos, de esa aura de fama que la caracteriza. De repente se ve envuelta en una situación que, sin ella saberlo, la pone en el punto de mira de alguien con malas intenciones. Y aquí es donde entra la parte intrigante de nuestra historia. Los rumores, como suelen suceder en este mundo, empezaron a circular y aunque al principio parecían solo eso, rumores, pronto adquirieron un matiz más serio, más preocupante. Se hablaba de una oferta, una propuesta de negocio o quizás un proyecto muy jugoso que le habría sido presentado a Demet. Algo que sonaba demasiado bueno para ser verdad, y en este tipo de situaciones, mis amigos, normalmente lo es. Los detalles son un poco escasos, como suele pasar cuando se trata de proteger la privacidad de las figuras públicas, pero lo que se ha logrado reconstruir es bastante impactante. Parece que un individuo astuto y con una gran capacidad de manipulación, se acercó a Demet o a su círculo cercano con una historia muy bien elaborada. Un cuento chino, si me permiten la expresión, diseñado para aprovecharse de su fama, de su confianza, y por supuesto, de su bolsillo. Las intenciones, como ya sospecharán, no eran precisamente benévolas. Se trataba, según las fuentes más cercanas a la noticia, de una estafa en toda regla. Un plan para obtener dinero o algún tipo de beneficio personal a costa de la actriz. Y la verdad es que pensando en la cantidad de personas que intentan aprovecharse de la fama de otros, no es algo que nos sorprenda del todo, pero sí nos pone los pelos de punta cuando le ocurre a alguien que admiramos. El mundo del espectáculo, como bien saben, está lleno de oportunidades, pero también de individuos sin escrúpulos que buscan sacar provecho de la buena fe y del éxito ajeno. Demet, con su gran carisma y su talento indiscutible, se ha ganado el corazón de millones de personas, lo que inevitablemente la convierte en un objetivo atractivo para aquellos que buscan explotar esa popularidad. La oferta en cuestión, según las escasas filtraciones, prometía beneficios extraordinarios, un retorno de inversión desmesurado o la participación en un proyecto revolucionario que parecía sacado de un sueño. Estos son precisamente los anzuelos que suelen utilizar los estafadores para captar a sus víctimas, especialmente a aquellas que gozan de una posición privilegiada y que, por lo tanto, pueden ser vistas como una fuente de financiación rápida y abundante. La clave de estas estafas radica en la creación de una fachada de legitimidad y profesionalismo. Los estafadores suelen investigar a sus objetivos, recopilando información sobre sus intereses, sus asesores y sus rutinas. De esta manera, pueden adaptar su discurso y su estrategia para que parezca lo más creíble posible. En el caso de Demet, es probable que el individuo o grupo detrás de la oferta haya utilizado nombres falsos, empresas fantasma o incluso testimonios fabricados para generar confianza. Podrían haber presentado documentos falsificados, correos electrónicos elaborados y un lenguaje técnico para impresionar y disuadir cualquier tipo de duda. El objetivo es claro: abrumar a la víctima con información y promesas, impidiendo que se detenga a analizar los detalles cruciales. Y aquí es donde la historia toma un giro inesperado y, francamente, muy reconfortante. ¿Por qué? ¿Dónde entra Can Yaman en todo este entramado? Aquí es donde la historia se pone más interesante y a la vez más reconfortante. Can Yaman, quien además de ser un colega y, quién sabe, quizás un buen amigo de Demet, también es una figura pública con una gran sensibilidad y, aparentemente, un agudo sentido de la intuición. Según lo que se ha podido saber, Can, de alguna manera, tuvo conocimiento de esta situación.
Ya sea por comentarios de terceros, por alguna observación directa, o quizás porque él mismo fue alertado, lo cierto es que Can Yaman, al parecer, se dio cuenta de que algo no cuadraba. No se trata de que Can Yaman tenga una bola de cristal, pero sí de que en el mundo del espectáculo, las redes son amplias y la información, aunque a veces tergiversada, fluye. Es posible que haya escuchado murmullos, que haya captado alguna señal de alerta, o que simplemente su instinto le dijera que algo andaba mal con esa oferta que supuestamente se le había presentado a Demet. Lo importante aquí es que Can Yaman, en lugar de ignorarlo o pensar que no era asunto suyo, decidió actuar. Y no de cualquier manera, sino de forma proactiva. La intuición en el mundo del entretenimiento es una herramienta valiosa. Los artistas y las personas que trabajan en esta industria a menudo desarrollan una sensibilidad especial para detectar las falsedades, las intenciones ocultas y las situaciones que huelen a trampa. Can Yaman, con su experiencia en la industria y su personalidad perceptiva, es alguien que probablemente ha aprendido a confiar en sus corazonadas. Es posible que haya interactuado con Demet en algún evento reciente, o que haya escuchado alguna conversación o comentario que despertara sus sospechas. O quizás incluso que alguien de su propio círculo de confianza, conocedor de la situación, le haya puesto sobre aviso. La forma exacta en que recibió la información sigue siendo un misterio, pero el hecho de que actuara es lo que realmente importa. Los detalles exactos de su intervención son, como les decía, un poco nebulosos. No se trata de un rescate cinematográfico al estilo de Hollywood, pero sí de una intervención más sutil, pero no por ello menos importante. Se habla de que Can Yaman habría alertado a Demet directamente, o quizás a personas de su entorno más cercano, sobre sus sospechas. Habría compartido sus preocupaciones, habría señalado las posibles inconsistencias en la propuesta, o quizás simplemente habría advertido sobre la persona o entidad involucrada. Su intención, sin duda, era proteger a Demet, evitar que cayera en una trampa. Imaginemos la conversación. Can, con esa mirada que a muchas nos derrite, pero esta vez con un tono serio y preocupado, acercándose a Demet. Demet podría haberle dicho: he oído algo sobre esta oportunidad que te han presentado. No estoy seguro, pero algo no me huele bien. Ten mucho cuidado. O quizás se dirigió a su manager o a algún miembro de su equipo. Lo crucial es que su intervención sirvió como una especie de campana de alerta. Un aviso que en el último minuto hizo que Demet y su equipo se detuvieran a reflexionar, a investigar un poco más a fondo, y finalmente a darse cuenta de la verdadera naturaleza de la propuesta. Esta intervención, por discreta que fuera, demuestra una gran madurez y compañerismo. En un mundo donde a menudo se percibe la rivalidad y la competencia, es inspirador ver gestos de solidaridad y apoyo mutuo. Can Yaman, lejos de ignorar una situación potencialmente peligrosa para una colega, decidió involucrarse, arriesgando quizás su propia imagen o enfrentándose a situaciones incómodas, todo por el bienestar de Demet. Esta actitud revela un carácter noble y un sentido de responsabilidad que trasciende las cámaras y los guiones. Gracias a esta alerta oportuna, Demet Özdemir, al parecer, pudo dar marcha atrás en el último momento. Se evitó una transacción, una firma, o cualquier tipo de compromiso que pudiera haberla perjudicado económica o personalmente. Fue un rescate silencioso, pero tremendamente efectivo. Un ejemplo de cómo la solidaridad y la intuición pueden jugar un papel crucial, incluso en el competitivo mundo del entretenimiento. Esta historia, más allá del drama de la posible estafa, nos deja una sensación muy positiva. Nos muestra que a pesar de la fama, a pesar de las cámaras y los reflectores, las figuras públicas también son personas que pueden ser blanco de engaños, pero también que existen redes de apoyo, personas que se preocupan por ellas. Y Can Yaman, en este caso, parece haber demostrado ser uno de esos pilares. Su actitud es admirable, ¿no creen? En lugar de seguir su camino, prefirió arriesgarse a ser el portador de malas noticias, pero con la noble intención de proteger a una colega. Y hay que recalcar la importancia de esta intervención. En el mundo digital de hoy, los estafadores son cada vez más sofisticados. Utilizan técnicas avanzadas, crean perfiles falsos, simulan identidades, y a menudo se aprovechan de la falta de información o de la ingenuidad de las personas. Para una figura pública como Demet Özdemir, con miles de seguidores y con constantes oportunidades de negocio, el riesgo es aún mayor. Una mala decisión podría tener consecuencias devastadoras, no solo económicas, sino también en su reputación. La confianza es un bien preciado, especialmente en el ámbito profesional.
Cuando se trata de inversiones, contratos o colaboraciones, es fundamental rodearse de asesores de confianza y, sobre todo, mantener un sano escepticismo ante ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad. La historia de Demet nos recuerda la importancia de la debida diligencia, de no dejarse llevar por las apariencias y de buscar segundas opiniones cuando sea necesario. El hecho de que Can Yaman, un colega y figura pública respetada, haya estado dispuesto a intervenir, subraya la importancia de una red de apoyo sólida. Por eso, la actuación de Can Yaman es digna de aplauso. Demostró ser no solo un actor talentoso, sino también una persona con valores. Un amigo leal, alguien en quien se puede confiar. Y esto, mis queridos amigos, vale mucho más que cualquier fama o fortuna. Nos enseña que en cualquier ámbito de la vida, estar atento, confiar en nuestro instinto y, sobre todo, cuidar de los demás es fundamental. Aunque no tengamos todos los detalles de cómo Can se enteró o exactamente qué dijo, lo importante es el resultado. Demet Özdemir se salvó de un estafador al último minuto y Can Yaman, al parecer, jugó un papel crucial en ello. Es una historia que nos inspira a ser más precavidos, a desconfiar de las ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad, y a valorar las conexiones humanas genuinas que nos rodean. Esta anécdota, que ha circulado en los círculos de fans y en algunos medios especializados, ha generado mucho debate y admiración. Muchos aplauden la valentía y la lealtad de Can Yaman, mientras que otros se conmueven al ver cómo, a pesar de las posibles rivalidades o de las diferencias que puedan existir en el mundo del espectáculo, la ayuda mutua prevalece. Es un recordatorio de que al final del día, todos somos humanos y necesitamos apoyarnos mutuamente. La magnitud de este tipo de estafas puede variar, pero las consecuencias para la víctima pueden ser devastadoras. No se trata solo de la pérdida económica, sino también del impacto emocional y psicológico. La sensación de haber sido engañado, la pérdida de confianza y el daño a la reputación pueden dejar cicatrices profundas. Por eso, la anticipación y la prevención son claves, y en este caso, la intervención de Can Yaman fue, sin duda, un acto de heroísmo discreto pero de gran impacto. Así que, para resumir un poco lo que hemos hablado hoy, tenemos a Demet Özdemir, una estrella en ascenso, que estuvo a punto de caer en las redes de un astuto estafador. Afortunadamente, Can Yaman, con su intuición y su acción rápida, intervino y alertó a Demet o a su equipo, permitiendo que la actriz se salvara de un posible engaño en el último momento. Es una historia que nos deja con una sensación de alivio y admiración por la nobleza de Can Yaman. La forma en que la noticia se ha divulgado también es interesante. A menudo, estos eventos son primero rumores, luego confirmaciones veladas y, finalmente, se convierten en historias que inspiran o alertan a otros. En este caso, la participación de Can Yaman añade un componente de interés adicional, dada la popularidad y el cariño que ambos artistas despiertan en el público. Es un testimonio de que, incluso en la cima del éxito, la vulnerabilidad existe y el apoyo entre colegas puede ser un salvavidas. Espero de verdad que les haya gustado esta historia tanto como a mí me ha gustado contarla. Es fascinante ver cómo estas figuras públicas, que tanto admiramos, también viven situaciones que nos recuerdan nuestra propia vulnerabilidad, pero también la fuerza de la ayuda mutua y la importancia de estar alerta. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un ejemplo de cómo la empatía, la intuición y la valentía pueden marcar la diferencia, incluso en el vertiginoso mundo del entretenimiento. Nos deja con una lección valiosa: la importancia de estar atentos a nuestro entorno, de confiar en nuestras corazonadas y, sobre todo, de ser un apoyo para aquellos que nos rodean, sin importar las circunstancias. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Can Yaman actuó correctamente? ¿Han tenido alguna experiencia similar, ya sea como víctima o como alguien que ayudó a otra persona? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y responderles. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Y si les ha parecido interesante este vídeo y quieren ver más historias como esta, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, con aquellos que también son fans de Can Yaman y Demet Özdemir, o simplemente con cualquiera a quien le pueda interesar esta inspiradora historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas sorpresas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.